La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Cada tanto aparecen encuestas en las que Colombia aparece como uno de los países más felices del mundo e incluso como el más feliz del mundo. Muchos consideran que esa es una relación entre la manera como los colombianos afrontamos con humor las tragedias del día a día. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, qué tan importante es el humor para los colombianos y cómo se desarrolla en nuestra televisión. Creo que es algo demasiado importante, dado que durante mucho tiempo y aún en la actualidad vivimos momentos donde el dolor, la tristeza y todos esos malos sentimientos, gracias a la violencia, abundan. Hacen que la vida se vuelva muy monótona, muy triste. Entonces considero que el humor permite que sigamos siendo personas alegres, que sigamos siendo personas creativas. Me parece muy importante para Colombia el humor. Y no solo para Colombia, para todos los colombianos, para todos los seres humanos. Cuando nos reímos es más fácil la vida, es más fácil afrontar todos los problemas, todas las situaciones, esta pandemia, la política. Colombia está llena de situaciones difíciles que si lo hacemos con humor va a ser más divertido, va a ser más fácil salir adelante. El humor es importante en este país porque hace que muchos de los problemas de la vida cotidiana y sobre todo de la sociedad pues de pronto sean más llevaderos con un poco de comedia y con un poco de humor. Podemos despertar otro tipo de conciencia para, digamos, hacer las cosas mejor. Colombia es un país donde todos los días nos levantamos con noticias que no son muy favorables para el estado de ánimo. Cuando uno termina de ver un noticiero o esos programas de opinión, termina con una congestión mental importante. Es ahí donde el contenido de humor juega un papel fundamental para despejar la mente, para recordar lo bueno que somos como sociedad. Entonces, bienvenidos todos los contenidos de humor que podamos disfrutar los colombianos, no para olvidarnos de la realidad que vivimos como país, sino para motivarnos a sacar la versión humana que tenemos cada uno de nosotros. Colombia es el mejor vividero del mundo. Colombia es el país más feliz del mundo. Estas son frases que van y vienen todo el tiempo y la última de ellas certificada por estudios y mediciones. Bueno, al menos eso decía una encuesta sobre expectativas, visión y creencias de personas mayores de 18 años. Este estudio lo elaboraron la Asociación Mundial Wingallup y el Centro Nacional de Consultoría. Según esta encuesta, nuestro grado de felicidad es 88 sobre 100 y es el más alto de América Latina, cuyo promedio está en 75. Lo cierto es que no es conveniente tomarse estas encuestas al pie de la letra, porque son encuestas de percepción, es decir, ¿qué siento yo? ¿Me siento feliz o no me siento feliz? No son encuestas que se basen en datos precisos, como por ejemplo, acceso a la educación, a servicios públicos, igualdad de salarios, en fin, una cantidad de temas en los que Colombia, cuando se hacen estas mediciones, está bastante abajo, de mitad de tabla para abajo, como dicen en el fútbol. Y la verdad es que eso de que Colombia es uno de los países más felices del mundo, hay que decirlo, parece un chiste. En ese aspecto coinciden muchos expertos que consideran que el humor es una forma de resistencia. ¿De qué nos reímos los colombianos? ¿Qué tanto están relacionados el humor y la felicidad? Y, para nosotros, lo más importante,
¿Cómo se vive esta discusión en la televisión? Soy Paula Alejandra Sánchez, comunicadora social periodista. Tan diversos como nuestras regiones, nuestros colores y nuestros sabores son nuestros comediantes, porque somos una verdadera república de comedia. Sí, creo que los colombianos tienen sentido del humor y buen sentido del humor, porque pues digamos las condiciones en las que hemos vivido en el país durante muchísimos años nos han llevado como a buscar esa forma de escape de un ratico que es como la risa, que es el reírnos un rato y sentirnos contentos un ratico. Yo creo que el humor es sobre todo una manera de resistir, al menos en Colombia. Creo que la realidad política sobre todo es tan espesa que la única manera de digerirla, de hacerla soportable, es a través del humor. Creo que el humor es necesario en los medios de comunicación, sobre todo en un país como el nuestro, pues que aún estamos batallando con esta desigualdad y esta violencia. Creo que es importante tener como ese respiro con el humor en los medios de comunicación para distraernos un ratico de todas estas crisis que se están sucediendo. Sin embargo, creo que mucho humor por sobre todo puede desconectarnos de la realidad y eso pues tampoco sería bueno. Colombia ha ocupado en varias ocasiones los primeros lugares entre los países más felices del mundo según mediciones internacionales. ¿De dónde sacan eso? Suena absurdo. Saber que muchas veces Colombia puede ser nombrado como el país más feliz del mundo pues me hace sentir un poco triste, irónicamente, porque pues creo desde la perspectiva en la que estamos viviendo, claramente no somos el país más feliz del mundo. Viendo toda la desigualdad y la violencia que estamos sufriendo, pues solamente sería como en apariencia, pero creo que me pone un poco triste porque como que no estamos viendo lo que nos está pasando y nos estamos enfocando solamente en eso. El colombiano, por ejemplo, cuando sale a la calle y se encuentra con la cantidad de atropellos a los que está sometido un ciudadano, considera que eso es lo normal. El colombiano no se da cuenta que el hecho de que un funcionario sea corrupto es un cáncer, o el hecho de que te cruce el semáforo en rojo es un acto muy peligroso. Para el colombiano nada de eso es grave. Entonces, si nada es grave, pues somos el país más feliz del mundo, ¿o no? Es bueno enfocarnos como en la risa y en el humor un ratico, pero también tenemos el deber de concentrarnos en lo que está pasando, de poner los ojos en la realidad para así poderla cambiar. El humor en la televisión o en los medios me han generado una posición porque me han mostrado muchas veces cosas que no había notado antes y me han llevado como a plantearme esas situaciones de las que están hablando. ¿Por qué nos reímos nosotros? Porque necesitamos hacerlo, ¿no es que estamos tristes? Sí, creo que los contenidos de humor aportan algo a mi estado de ánimo porque a veces una persona puede sentirse, o yo puedo sentirme triste, angustiada o estresada. Creo que un contenido de humor, ver un programa que pueda ser gracioso, sí pueda aportar, pues me ayuda como a relajarme y a salirme un momentico, a desconectarme de todas esas cosas, hacer una pausa y relajarme un poquito para reírme un rato. La risa relaja y nosotros no tenemos una vida relajada en Colombia. Yo siento que es un tema de estrés. Y pues bueno, desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Hace poco estuve en la programación de Señal Colombia, República de Comedia, una serie documental en la cual se indagaba acerca de la relación del humor con los colombianos. Por ese motivo hemos invitado a su director Gabriel Castrillón. Hola Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Y usted por alguna época estuvo por acá en todo lo que vemos, así que buenísimo tenerlo de nuevo, así sea varios años después. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué bueno volver a verte. Gabriel, ¿cómo nació el proyecto República de Comedia? República de Comedia es una idea original de Diana Salamanca, la codirectora del proyecto,
que un día llegó con esta idea a una reunión que tuvimos, una reunión creativa, y justo a los días nos enteramos de la convocatoria que estaba haciendo en ese momento la Autoridad Nacional de Televisión, después Mintic, y salimos ganadores de la convocatoria. Y básicamente surge porque siempre hemos tenido la inquietud, pues digamos que somos un grupo de profesionales y amigos que nos reímos mucho y nos reímos de todo, nos reímos de nosotros, y pues lo volvimos televisión, lo volvimos documental o serie periodística, gracias a la idea que tuvo Diana. República de Comedia. Y que se escuche ese fuerte aplauso. Carcajadas, eso sí, garantizadas. Después de haber realizado la serie y haber hablado con tantos humoristas y especialistas en el tema, en su opinión, ¿para qué sirve el humor? ¿En qué ayuda el humor a la sociedad colombiana? Pues yo creo que le sirve para todo y le sirve como nos sirve a todos. El humor sirve como una válvula de escape para no explotar. Como se pueden dar cuenta, en la serie muchos personajes se refieren precisamente a reírnos para no llorar, y algunos dicen que la tragedia y la comedia son hermanitas y que van de la mano. Entonces es inevitable reírse de lo que pasa tan absurdo en este país a toda hora, pero además es necesario reírse precisamente para no seguir en este círculo vicioso en el que nos estamos metiendo cada vez más, y es el de acusarnos los unos a los otros, sino simplemente salir adelante riéndonos, pero sabiendo que hay problemas, pero riéndonos de ellos. Y fíjese usted que hay muchos teóricos del humor que dicen que el humor es tragedia más tiempo. Usted en su vida real, en su vida cotidiana, las cosas que en un momento lo hicieron llorar, cuando él pasa el tiempo, lo hacen reír. ¿Y qué concluye la serie acerca de las razones para reír en un país como Colombia? Yo creo que concluye todo, porque finalmente nosotros, la posición editorial de República de Comedia fue no tener una posición editorial, simplemente dejar que los invitados hablaran y que los invitados se expresaran, y que sea el televidente el que tome su opinión, el que cree su opinión a partir de la serie. Entonces lo que logramos fue más bien tener un montón de opiniones divergentes entre sí, y bueno, obviamente convergentes entre algunas de ellas, que nos hacen pensar diferente y nos hacen pensar lo que nosotros queramos aprender y queramos tomar de ellos. ¿Y el humor le sirve a la sociedad colombiana para formarse un criterio acerca de la realidad, de los problemas que nos agobian, de lo que pasa en el país? Sí, definitivamente el humor es un medio de expresión y es un medio de opinión, ridiculizando, por llamarlo de alguna forma, alguna situación, llevándola a extremos. Yo creo que se logra sensibilizar a la persona a la que estemos llegando. Y yo creo que eso logra el humor, y tenemos unos grandes exponentes del humor que todos los días están pensando en cómo comunicar lo que pasa en el país de una forma diferente. Entonces sí creo que puede haber una sensibilización y una mejor comprensión de nuestra realidad colombiana a través del humor. Gracias a los imitadores y a los libretistas de los programas de humor político en radio y televisión, o de los caricaturistas en los medios impresos, diariamente tenemos un espacio para reírnos a carcajadas de todo el material que parece de película, que nos brindan nuestros mandatarios y su círculo virtuoso. ¿Virtuoso? Eso sí no sé. Gabriel, usted que tiene tanta experiencia en televisión pública, ¿usted considera que el humor es necesario o apropiado en la programación de un canal como Señal Colombia? En cualquier medio de comunicación los contenidos humorísticos son necesarios. Yo creo que el humor es un medio de comunicación, un medio de comunicación en sí muy fuerte. Y la televisión pública tiene el deber de llevar contenido de calidad y contenido que haga pensar a la gente, que construya sociedad. Pues el tener programas y contenidos humorísticos enriquece mucho más todo ese
todo ese mar de contenidos que le está llevando la televisión pública. Creo que en los pueblos, en la medida que sufren, su mente colectiva utiliza un recurso como el humor para hacer catarsis. Gabriel, muchísimas gracias y qué gusto tenerlo aquí en Todo lo que vemos, que alguna vez fue su casa. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todo el equipo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Blas Navarro, yo soy trabajador social y actualmente me encuentro en San Jerónimo, un municipio muy bonito en el occidente antioqueño. Tengo que decir que el humor es muy importante para la realidad de este país, y gracias al humor y gracias a las personas que en el mundo del periodismo trabajan de esta manera, podemos de alguna manera entender las problemáticas que están sucediendo en el país a través, por ejemplo, de un meme o de una noticia o de estos programas de humor que se están presentando de manera frecuente en la televisión colombiana. El humor que se hacen en las diferentes plataformas despiertan obviamente un gran interés en mí personalmente y en todos los colombianos. Y pues cuando uno mira, por ejemplo, estas noticias de esta otra manera, pues uno puede entender qué es lo que está pasando sin necesidad de, digamos, llegar a tener que leer grandes noticias o escuchar grandes reportajes. Este país lo que yo sí creo que ha desarrollado como una forma de supervivencia en medio de una situación tan caótica han sido dos estrategias: el olvido y el humor. O olvidamos o nos reímos de lo que pasa. Yo creo que el humor cumple una función muy importante en el país y no necesariamente disfrazan la realidad. De alguna manera el humor lo que hace es generar esa ironía que se requiere, y que además a través del humor es que se puede hacer la crítica política, porque es que es muy difícil hacerle una crítica a un gobernante, por ejemplo, de frente, pero mientras que a través de una estrategia de humor podemos llegar a poder criticar esa gestión y de alguna manera hacer ironía, ¿no? Como se hacía en el teatro antiguo. En el consejo y en la alcaldía roban de noche, roban de día. En la alcaldía y en el consejo, el que no roba es un pendejo. Bueno, los colombianos tenemos una cualidad. Primero que todos somos latinos, y el ser latino, el ser de tierra caliente, de esta parte del mundo, nos hace ser personas que tengamos, digamos, unos asuntos culturales que nos hace ser mucho más expresivos. Y esta cualidad que nosotros tenemos de ser expresivos y de alguna manera de ser más felices es la que hace que nosotros veamos la vida de otra manera. Yo creo que somos una de los pueblos o de las naciones con más tendencia a convertirlo todo en humor. El humor es necesario y los canales públicos tienen que hacer una apuesta por el humor, porque el humor es la manera de que la gente se exprese, ¿cierto? Que de otra manera quedaría muy difícil. Permite que los públicos, que la gente, que el colectivo se entere de alguna manera de lo que está ocurriendo en el país. El humor educa también, el humor es una estrategia de llegar. Por tanto, si un canal público deja de producir estos contenidos, está perdiendo una gran oportunidad de llegar a unos públicos de una manera diferente para contar la realidad. Esta es la realidad contada con humor. Entonces, si a veces uno hace la caricatura, una caricatura es una exageración, una caricatura es mostrar los rasgos más destacados de algo. Y lo mismo pasa con la noticia, escoger una noticia y ver qué es realmente lo que está pasando. Hay que decir la verdad, pero con un poco de humor, o sea, con la exageración. Y desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos profundizar en la relación que existe, si es que existe, entre humor y felicidad. Por eso hemos invitado a Andrés Aljure. Él es coach y profesor de cátedra de felicidad.
Hola Andrés, bienvenido al programa y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, un gusto saludarle a usted y a todos los televidentes de Todo lo que Vemos. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir este ratito con ustedes. Andrés, ¿cuál es la relación entre humor y felicidad? Eduardo, hablar de la relación entre felicidad y humor es pensar que el humor es una de las formas más baratas e incluso gratuitas en muchos contextos de generar felicidad y bienestar. La risa como expresión máxima del sentido del humor o del humor es en sí una emoción placentera o una emoción positiva, y toda emoción positiva influye directamente en estados de felicidad y bienestar. Andrés, ¿cómo explicar que un país como Colombia, con esta gran cantidad de problemas que vivimos a diario, se considere a sí mismo como un país feliz? La felicidad sí es posible incluso ante circunstancias difíciles o adversas de un individuo o de un país. Ahora bien, ¿qué es felicidad? Definir la felicidad o empaquetarla en una definición es complejo. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene muchos matices. Si uno quiere mirar una definición aproximada, puede pensar en la satisfacción con la vida en general. Y por otra parte, hay que cuidar la errada concepción de que la felicidad es ausencia de emociones dolorosas o desagradables o negativas. Colombia no es el único país que tiene problemas. Todos los países tienen en una o en otra medida problemas, pero quedándonos con Colombia, por eso Colombia puede estar entre los rankings. Y las mediciones o las hipótesis han mostrado que la forma en que llevamos las relaciones en Colombia, el contacto físico, la camaradería, el hablar con el vecino, el cruce de las miradas, el contacto, todo esto que caracteriza las relaciones de nosotros los colombianos hace que incluso con circunstancias complejas podamos ser felices. ¿Los contenidos de humor en la televisión aportan a la construcción de la felicidad en un país como Colombia? Sin duda el humor en televisión contribuye a un estado de felicidad o bienestar. Una buena razón o una primera razón es que nos ayuda a dar equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido? La posible saturación de información desagradable o de situaciones desagradables en la vida puede ser compensada con el toque que el humor da. Ahora, como consecuencia de eso, también nos puede ayudar a liberar tensión. Y al liberar tensión nos genera más disposición para enfrentar situaciones que bajo tensión, por miedo y todo lo que esto genera, nos pueden imposibilitar, nos pueden paralizar. Ahora bien, si el humor también llegara a hacerse de una manera desequilibrada, pues puede llevarnos a una mirada ingenua o desacertada de la vida y nos puede sacar de un camino en el que podríamos generar acción para mejorar diferentes situaciones. Asumimos una cosa muy, de una forma muy deportiva, la vida, y nos reímos de las tragedias, y lo malo de eso es que en muchos casos eso se queda en eso, en el chiste, en la broma o en lo ingeniosos que somos los colombianos para sacarle jugo supuestamente a situaciones adversas, y no tomamos las medidas necesarias para resolver los problemas o para ser más solidarios o para ayudar. ¿Es sano reírse de una realidad tan dura como la colombiana o sencillamente eso es falta de empatía? Es válido y es sano contemplar la posibilidad de reír incluso ante la adversidad. Algunas razones para ello. La primera es que el hecho de que usted o yo esperemos a estar libres de emociones adversas o de emociones negativas o que los demás lo estén, no va a ayudar a nadie. Y en segundo lugar, es prácticamente imposible que eso suceda. Por otra parte, el reírse o el buscar espacios de risa o de distensión frente a circunstancias adversas nos genera beneficios a nivel de fortalecimiento del sistema inmunológico. El reír en circunstancias difíciles, dependiendo propiamente de cada una de ellas, también va a favorecer nuestra disposición para enfrentar esa propia circunstancia difícil. Eso hace válido reírse en situaciones de dificultad o adversidad. Ahora hay que cuidar la empatía con los demás. ¿Por qué? Porque una cosa es reírse con los demás a reírse de los demás. Una cosa diferente es el momento en el que puedo llegar a apelar al humor
porque si estamos enfrente de una persona o de un colectivo que está viviendo un duelo muy importante, el humor en ese preciso momento tal vez no es apropiado, y hay estudios que lo han medido. Y también es importante pensar que es bueno generar humor no de un individuo en particular, sino de una característica colectiva, incluso en la que yo estoy inmerso o inmersa, y en ese caso el humor es más valioso y es ético y a la vez respetuoso con el entorno sobre el cual estoy aplicando ese humor. En su opinión, ¿el humor político ayuda a forjar un criterio en la sociedad, en las personas? Sí, el humor político nos puede ayudar a formar criterio siempre y cuando, como todo, se maneje bien. El humor político, entre otras variedades de humor, puede ayudar a mostrar desaprobación de comportamientos que se están viviendo en una sociedad. El humor puede ser una sanción que duele, esa risa puede ser una sanción que duele frente a comportamientos inaceptables de un colectivo o de una sociedad o de un manejo que se está haciendo. Entonces eso nos genera conciencia, y el generar conciencia nos permite identificar que algo puede o requiere ser mejorado o requiere acción para ser mejorado. Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al programa. Eduardo, televidente, muchas gracias por este espacio que hemos compartido, lo disfruté mucho, espero que sea de utilidad para ustedes. Hasta pronto, gracias. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la importancia que tiene el humor para los colombianos. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Si ustedes tienen alguna sugerencia, queja, reclamo, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.